Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es jueves 7 de septiembre de 2023 y os voy a comentar en este vídeo dos cuestiones. La primera va a ser relativa al cobro que acabo de recibir hace media hora escasa por parte de Darwinex de unas performance fees, de unas comisiones por éxito a causa de un capital que me había cedido a través del torneo de Darwinia, capital que ha producido rendimientos y que por lo tanto Darwinex me paga. Y ya con esto, una vez que lo muestre, zanjaremos un poco el tema de si es posible que Darwin finalmente te pague, si se cobra, no se cobra, porque una cosa está en asignación y otra luego sacarle dinero real. Bien, pues esto es el dinero real que nos ha pagado DarwinX y lo voy a mostrar tal cual. Y en el segundo apartado del vídeo, pues mostraremos un poco la operativa que tenemos en este momento durante la primera semana de septiembre. Bien, pasamos a ver directamente el tema de DarwinX. Bien, en este caso se trata, como veis, de otro Darwin que tengo, un Darwin KCZ. Este no es el Darwin que opero habitualmente aquí. Este es un Darwin que está operado por robots. Son una serie de EAs que programé en su día, hace 3, 4, 5 años, ya ni me acuerdo. Y que, bueno, pues ahora está entrando en una racha buena y como consecuencia está recibiendo asignaciones de Darwinia. Como veis, en este momento tiene 161.000 euros asignados de capital. Y aquí lo habíamos dejado el otro día contestando a una cuestión de cuánto capital se recibía por parte de Darwines, etcétera, etcétera. Bien, pero dejaba yo claro que ese capital no produce ningún beneficio hasta que realmente conseguimos sacar rendimientos de ese capital. Bien, pues ha llegado el momento en el que KCZ recibió asignaciones por estos lugares con toda esta subida, y como lo ha seguido haciendo bien, pues ahora mismo nos acaba de asignar nuevo capital. Como veis, la campanita tiene un aviso. Tenemos un mensajito de hace 39 minutos, lo acabo de ver y por eso lo he hecho para hacerlo en directo. Y como veis, has recibido en tu wallet 1.248 euros por rendimientos de la asignación de Darwinia. Como veis, esto es real y esto es dinero, son euros reales. Veis que estamos en un entorno real, en la cuenta real. Este capital lo he recibido vía una cuenta de Darwin's clásica real, pero sería exactamente igual el mismo capital real el que nos hubiera pagado Darwinex si esto fuera una cuenta de Darwinex cero. Eso es lo importante a recalcar. Si esto fuera una cuenta de Darwinex cero, con tan solo esta asignación de capital asignación de capital no, con este cobro que hemos recibido ya de capital en nuestro wallet, tendríamos para pagar pues a razón de 48 euros el mes. Creo que es la cifra, o 38, ya estoy ahora mismo un poco perdido, lo que es la cuota mensual de Darwin creo que 38 euros mensuales. Pues fijaos que con una sola asignación de estas tendríamos para pagar muchas mensualidades de Darwin cero, ¿no? Entonces, bueno, esto era una mera muestra donde, bueno, quería hacer visible que sí, que DarwinX te paga, como ves, acaba de hacerlo en este momento. Además, este Darwin en concreto, que para mí es un poco novedad, este tema que ha entrado ahora este mes, como os comentaba, de participar ya en Darwinia Silver, está participando en Darwinia Silver, pero fijaos lo poquito que le falta para entrar en Darwinia Oro y poder seguir recibiendo capital de terceros, es decir, de inversores, que ahora mismo está en cero. Aquí nos muestra Darwines en esta lupita, vamos a ver las condiciones que requerimos para entrar en el Darwinia Oro, en Gold. Hay que cumplir uno de estos 5 checks. Con tan solo uno que cumplamos ya lo conseguiríamos. Bien, pues os fijáis, el segundo check en estos momentos prácticamente o sin prácticamente estaría ya cumplido. En los últimos 2 años, este Darwin KCZ lleva un retorno de un 26%, supera el 25% que nos exige Darwines. Con este drawdown de un 10,5%, y por tanto la ecuación rentabilidad drawdown ya sale el 2,5%, que es lo mínimo exigible. Por tanto, este Darwin ahora mismo está a puntito de entrar en Darwinia Oro. No sé si tiene que sobrepasar el 2,5 y llegar al 2,6, pero yo creo que no. Yo creo que con el 2,5 en estos momentos ya este check se va a poner en verde en cualquier momento, indicándome que para el mes próximo podrá participar en oro. Bueno, ahora mismo es un tema que para mí tampoco es relevante y mucho menos en este Darwin, que aunque está yendo bien, no es mi Darwin KCF en el que basamos toda la operativa que comento en los vídeos, en el que tengo puesto ahora mismo mi mayor esfuerzo, ¿no? Pero quería comentarlo aprovechando esta ocasión para ya también un poco aclarar que sí, que se cobra realmente. La cuestión es hacer las cosas pues un poco de este pelaje, que no es ninguna maravilla este Darwin. Es más, estos son los 2 últimos años que, bueno, son decentes, pero voy a poner el total para que veáis
un poco la birria de Darwin que es. Fijaos este Darwin, Darwin se ha tirado 2 o 3 años haciendo nada, perdiendo más bien, y en estos 2 últimos años ha iniciado una buena racha y ya solo con eso, como veis, se ha cobrado dinero. Bueno, pues una vez dicho esto, pasamos, si os parece, a ver un poquito el posicionamiento del mes actual. Empezamos por el SP500, como casi siempre, el mandamás en el tema de índices. Y en el SP500 acabamos de sacar hace un ratillo este corto que llevábamos desde aquí. Hemos sacado este corto porque ha llegado a una zona en la que tenemos una serie de inicio de vela negra e inicio de bala blanca tremendas. Y para mí esta zona de aquí era una zona de soporte y por eso saqué aquí el corto. Bien, a pesar de ello el precio ha seguido cayendo y ha caído a otra zona, la cual también es un inicio de vela negra, otro inicio de vela negra y otro inicio de vela blanca. Esta no es tan potente, no es tan significativa, pero aquí hay otro inicio de vela negra bastante significativa y además esto se producía en un nivel que me interesaba a mí personalmente bastante. Entonces, bueno, hemos abierto aquí un largo que podemos incluso ya este stop podemos reducirlo prácticamente, como veis, a 1,40 €, prácticamente a nada. Y si quiere tirar, que tire, y si no, que me saque prácticamente en break-even, que es lo que siempre buscamos, ese tipo de timing. Ya podemos trazar este fibo de seguimiento a esta zona azul, la cual funcionó, trabajó muy bien y esta zona nos propició estos cortos, que ahora podría darse un seguimiento de nuevo hacia ella. Vamos a ver cómo este 38.2 de aquí sería el 38.2 azul correspondiente a esa zona. Y por tanto, efectivamente, por tanto, una vez que rechazó y ha vuelto a tocar el 38.2 de esta zona azul, ahora mismo ya el precio, cualquier retroceso que hiciera a un seguimiento de 61.8, tendría que llegar como mucho hasta este 61.8, pero no entrar en esta zona azul. Ya si entra en esta zona azul, el asunto no nos gustaría. Por tanto, ahora mismo yo estoy intentando volver a buscar ventas por estas zonas, pero probablemente estas ventas ya no están bien colocadas aquí. Estas ventas, como mucho, las tendré que colocar al inicio. Tal vez busque algo así por estas zonas. Un poco en el 61.8 del retroceso, pero antes de que el precio nos entre en esta zona azul nuevamente, podré tratar de buscar por aquí ventas. Bien, no obstante, como vamos con un largo, este largo nos va a poder hacer de cobertura para las ventas que intentemos, bien antes de entrar en esta zona o bien si finalmente nos decidimos a buscar algún corto también en la zona azul. Bueno, esta es una operación que hemos sacado, luego la vemos en el histórico, para como siempre. El DAX un poco parecido. El DAX hemos sacado estos cortos que hemos cogido un recorrido desde aquí hasta aquí. Un recorrido aproximadamente, tampoco es excesivo, no es un recorrido muy grande, pero bueno, son 200 puntitos de DAX. Es un simple parcial, como veis. Y si nos ceñimos al ciclo naranja, este que comienza aquí, vemos como el precio ha retrocedido, ha hecho un extremísimo de esta zona de 61 naranja, llegando hasta aquí. En este extremísimo de esta zona 61 naranja, si bajamos H1, podemos ver cómo se forma una figura de chartista clásica de hombro, cabeza, hombro, como la proyección de este hombro, cabeza, hombro nos llevaría hasta estos niveles. Niveles en los cuales el DAX no ha llegado, pero yo al ver este comportamiento del precio que hace este mínimo aquí, mínimo que supera este mínimo, que lo rompe, pero hace una falsa rotura, vuelve a romper este mínimo, aquí, perdón, que estoy moviendo lo que no quería. Bien, sencillamente lo que trataba de comentar es que vuelve a hacer aquí otra falsa rotura, hasta aquí, vuelve a hacer una cuarta falsa rotura. No me gusta y veo que impulsa con fuerza, pues lo que hago es cambiarme de chaqueta y automáticamente saco el corto y al primer retroceso que hace aquí le calco 2 largos. Como veis, aquí hay 2 largos y ahora mismo estoy largo. Todavía mantengo un corto, por lo tanto estoy parcialmente cubierto. Me interesará, para estar 100% cubierto en igualdad de peso alcista y bajista, soltar un largo que soltaré más o menos si el precio llega a unos niveles de entrada en la zona de seguimiento, con 40 €, pequeñito, poco ambicioso, pero tal vez por aquí pueda soltar un parcial y quedarme ya cubierto, si el precio quisiera subir.
Si baja, los stop loss están ya, es más, los voy a ceñir absolutamente al mínimo, están ya muy prácticamente en break-even. 3 euros, uno de 3 euros y otro, como veis, de 3 euros. Bueno, son ya stop loss perfectamente gestionados. Aquí ya no voy a hacer nada más. El precio que haga, lo que quiera hacer. Sí que es cierto que le queda pendiente por llegar a este nivel para cumplir el hombro, cabeza, hombro. Si llega a este nivel, ¿qué va a ocurrir? Si llega a este nivel, tenemos este comienzo de ciclo marrón aquí. Esta zona va a ser una zona muy buena para volver a intentar largos. ¿Por qué? Bueno, aparte de que terminaría de cumplir la progresión de esta figura chartista de hombro, cabeza, hombro, la proyección terminaría aquí, por lo tanto los analistas técnicos clásicos aquí ya estarían saliéndose de sus posiciones cortas recogiendo objetivos, y además se nos produce un extremo de esta zona marrón. Extremo que además viene propiciado, como veis, una entrada en la zona pauta 1, en esta zona marrón tenemos una entrada de pauta 1, un rechazo en forma de pauta 2, y si medimos esta pauta 2, lo que tenemos es que la zona de fallo de 161 nos coincide exactamente con el final de la proyección chartista del hombro, cabeza, hombro. Bueno, casualidades o no casualidades, por tanto a mí esta es una zona que me va a gustar para volver a intentar largos. Probabilidad más que alta de que el precio venga aquí. Y en esos momentos buscaremos largos. Bien, esto en cuanto a índices. En cuanto a divisas, seguimos yendo cortos en el euro dólar neozelandés. Venimos cortos desde aquí, enganchamos el corto justo en este punto. Queríamos otros dos cortos más, pero no se han dado. Y tenemos el TP aquí, llegó a estar un poquito cerca, pero todavía le falta recorrido, no hacemos nada. Estamos también cortos en dólar yen. En dólar yen venimos cortos desde aquí arriba. La verdad que este es el dólar yen, bueno, está en máximos. Si nos vamos a gráficos diarios muy grandes, el dólar yen está haciendo un extremo de esta zona roja. Es un extremo que realmente no llega a ser un extremo bueno, porque un extremo bueno nos estaría apuntando a partir de estos niveles, que sería pues una salida a un 25% de este extremo. Por lo tanto, este es un extremo malo, mediocre y que no es demasiado bueno. De hecho, la proyección del precio, como veis, tiene aquí esta proyección. Si falla esto que lo ha fallado en este momento, esta entrada en la zona de 61 roja enorme, la proyección sería hasta estos niveles de 149, 90, 150 pips. Hasta este valor de 150 pips podría proyectar el dólar yen. Por lo tanto, bueno, es una posición muy atrevida, muy arriesgada la que estoy tomando en corto, pero la estoy tomando aprovechando que está haciendo también una especie de falsas roturas gigantescas. Esta primera falsa rotura de este nivel llega hasta aquí, pero es que luego vuelve a romper este nivel haciendo una nueva falsa rotura, esta vez un poquito más pequeña, y finalmente rompe este nivel haciendo otra falsa rotura todavía más pequeña. Bueno, ¿qué ocurre? Que si tomamos esto como inicio de movimiento en el momento en que se dio, esto podemos trabajarlo también como un ciclo, porque de hecho esto en su momento es un ciclo con este inicio de ciclo. Bien, este ciclo tiene una zona alta que será toda esta zona donde se siguen produciendo falsas roturas. Esta zona alta del ciclo podemos a su vez considerar que hemos proyectado con una pauta 1, que hemos hecho una pauta 2 y que a continuación hemos hecho una pauta 3 hasta el nivel de fallo, nivel de 161, que es justamente este, que lo tengo medido, como veis, el 161 está medido desde aquí. Y aquí, por tanto, y a causa de todos estos factores, es por lo que he decidido intentar una serie de cortos. También he decidido intentar una serie de cortos, que estadísticamente, bueno, no sabemos la probabilidad que hay o no, pero es bastante difícil, puesto que la tendencia es brutalmente alcista. Sí, lo sabemos que es muy alcista, pero es que el retorno riesgo-beneficio que podemos tener desde estos niveles, si decididamente el precio le diera por tirar hacia abajo, es brutal. Entonces, bueno, merecía la pena un pequeño riesgo para buscar grandes proyecciones a la baja. Veremos a ver, sacaremos un parcial tal vez menos ambicioso. El primer parcial será este parcial es de una última posición que quería añadir aquí, pero que no se ha dado. La voy a quitar para que no lleve a engaño,
Y este primer parcial, sí que quiero cogerle aquí un primer parcial del dólar yen, como veis, bastante ambicioso. Es bastante ambicioso, pero es que la proyección que puede tener a la baja es que es brutal. Un segundo parcial ya vendría a estos niveles y aún dejaríamos una tercera de operación de regalo. Bueno, esto en cuanto al dólar yen, intentándolo, inicio muy, todavía no ha hecho nada el precio, pero ha cumplido perfectamente la entrada y nos ha dado ese timing perfecto. Finalmente podemos ver el euro-yen, que seguimos igualmente cortos, como veis, desde ahí arriba, bueno, sin novedad, la vamos a dejar correr, sin más. En el euro-dólar ya hemos sacado los cortos que teníamos, sacamos un primer parcial aquí y hemos sacado el final aquí. Y ahora en el euro-dólar volvemos a hacer lo de siempre. Esta gran zona azul tenemos una pauta 1, hemos entrado a la zona azul, hemos hecho una pauta 2 y de nuevo ha fallado esta pauta 2. En el momento del fallo proyectamos hasta el 161. Es en estos niveles del 161 donde pretendemos buscar el nuevo largos en el euro-dólar. No me gustan en exceso, ¿por qué? Porque están al límite de esta zona azul, prácticamente se sale de la zona azul, de hecho se sale por un pelín. Al salirse de la zona azul, es muy probable que se venga de nuevo al 25% de toda esta zona de indecisión enorme. Entonces, bueno, tengo dos órdenes by limits preparadas aquí, pero voy a estar muy atento porque mi pretensión es que una vez que el precio llegue aquí, si llega, haga una pinchada muy rápida. Solo le voy a admitir una pinchada muy rápida y retroceda, en cuyo caso la dejaré y la tomaré por válida. Si no, no voy a permitir que esta operación llegue a estos stops, sino que sencillamente me saldré yo mismo de manera manual. Bueno, esto es un poquito lo que va de mes, en operativa que llevamos ahora mismo en el aire. En cuanto a operaciones cerradas, como decíamos, este es el parcial del euro-dólar que acabo de comentar y el final del euro-dólar que acabo de comentar. Este es el corto que hemos visto en SP. Hay un corto un corto de la plata. Bueno, como veis, este es un corto de la plata, sin más. Obviamente pude haber hecho mucho más, pero bueno, este ni lo he comentado. Este sería el corto del DAX que ya hemos comentado. Bueno, es lo que llevamos en el mes de septiembre, poquita cosa, pero para empezar el mes poquito a poquito, pues vamos haciendo poco a poco caja. De hecho, he ido sacando estas operaciones del mes de septiembre progresivamente conforme avanzábamos, del primer día, el segundo día, etcétera, tercer día, el siguiente día, del mes de septiembre, un poquito día a día, para ir viendo cómo hemos ido sacando tanto pérdidas como beneficios y en estos momentos, pues bueno, nos hallamos en este punto del mes con las últimas operaciones. ¿Por qué, insisto, soy tan pesado en sacar la gráfica del historial? Bueno, yo me obsesiono mucho con, ya lo sabéis, la semana pasada lo he comentado respecto a los resultados de agosto, persigo obsesivamente buscar gráficas de este tipo, que tengan este dibujo, que tengan caídas suaves y subidas bruscas, caídas suaves y subidas bruscas, caídas suaves y subidas bruscas. Es mi obsesión ahora mismo en mi momento actual del trading. Esa obsesión es una y sobre todo la otra obsesión que tengo es ver el trading de manera bidireccional, tal y como tras los malos resultados de julio anuncié que iba a empezar a trabajar a partir de agosto. Trading bidireccional, me da igual que suba que baje. Yo estoy siempre pendiente de las dos direcciones. Es muy difícil mentalmente, por lo menos para mí, conseguir esa visión bidireccional, pero es una de las claves que estoy trabajando a partir de agosto y ahora en septiembre también. Y vamos a ver de aquí a fin de año a qué nos lleva todo esto. Esto es la carrera de aspirante, es una carrera de fondo, es una mejora continua, nunca se acaba de mejorar. Y bueno, los que aspiramos a ello, y en mi caso todavía estoy muy lejos de la excelencia, pero poquito a poquito, pues yo creo que sí que se van notando ciertas mejoras. No sé, bueno, no sé si vosotros lo percibiréis, tampoco de momento es gran cosa, no se puede decir que hemos llegado a la consistencia, pero al menos estamos peleándonos con el mercado. Muy bien, pues esto es todo. Quería aprovechar para hacer este vídeo un poco improvisado por zanjar un poco el tema de si se gana dinero con Darwines o no se gana dinero de lo que te paga Darwines, y por eso es el motivo por el que hemos hecho este vídeo rápidamente. Espero que haya quedado aclarado. No obstante, si tenéis cualquier duda, pues no dudéis en dejarla en comentarios y trataré, como siempre, de contestar todas las dudas. Muy bien, muchas gracias a todos por el seguimiento que hacéis de estos vídeos y, como siempre, os deseo ya a todos que tengáis muy buen inicio del mes de septiembre y que os traiga este mes muchas y muy buenas operaciones. ¡Hasta luego!